Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. De todo el Perú, soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta mañana de domingo 30 de julio. Hemos escuchado todos a través de RPP el mensaje presidencial de Dina Boluarte. Nos ha dejado muchísimos anuncios y algunos que tenemos que analizar. Nuestro país vive en este momento una situación económica, por decirlo menos, preocupante. Las MIPES se han pronunciado también y sobre eso y más vamos a conversar con el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministro, bienvenido a RPP. Muy buenos días a usted, a todos sus oyentes. Y efectivamente, la presidenta ha tenido un discurso con una serie de anuncios en materia económica, en materia política también, que reflejan la voluntad del gobierno de avanzar en términos de crecimiento económico, ¿no? De poder relanzar el crecimiento de nuestra economía y también buscar darle estabilidad a las reglas políticas particularmente. Perdón. Sí. Cuando uno mira la inversión, que es una variable que tiene una importante caída, la inversión refleja, digamos, la decisión de inversión está vinculada con varias cosas. La primera es las empresas deciden invertir cuando ven que su demanda va a aumentar, ¿no? Cuando hay una expectativa de que la demanda va a aumentar o que ya está aumentando y que van a llegar a topear su capacidad de planta. Y que hay estabilidad también. Claro. Y exacto, a eso iba. O sea, una primera es el tema del crecimiento de la demanda, pero eso viene acompañado con, digamos, tasas de interés relativamente buenas y a eso además hay que agregarle también el tema de la estabilidad política. ¿Y cuánto ha caído el nivel de inversión en nuestro país en los últimos meses? Debido al gobierno del expresidente Castillo, es cierto, hay que ponerlo claro, pero también por la precisamente inestabilidad política, las movilizaciones sociales y todo lo que ha estado ocurriendo. Sí, mire, en términos del impacto solo de las manifestaciones ha sido alrededor del casi 2% del PBI, o sea, no ha sido una cantidad pequeña. Y la caída de la inversión, digamos, no solo está provocada por las manifestaciones, hay que también ser claro, hay un componente de tasa de interés a nivel mundial, de recesión de la economía mundial. La economía americana está ya en recesión y una parte importante de las economías europeas también. China ha crecido menos, o sea que nuestra demanda de productos, la demanda de nuestros productos para exportación también ha caído. De hecho, los textiles el año pasado tuvieron un importante avance, casi 750 millones de dólares. Este año se prevé una caída también por sobreestocamiento, por caída de la demanda asociado a ello. Y entonces sí es bien importante mirar el componente macroeconómico asociado particularmente a las expectativas. Y en ese sentido es que lo que observamos de las encuestas que hace el Banco Central de Reserva y también de las distintas reuniones que nosotros recibimos los ministros de inversionistas que están interesados en venir a nuestro país o en ampliar sus inversiones, yo creo que vamos a comenzar a observar este año algunas, pero sobre todo el próximo año, el inicio no de la inversión, sino la decisión de hacer inversiones. Y eso, aunque parezca, extraño, tiene un impacto en otros sectores. Hay una especie de efecto contagio, para bien o para mal. ¿En qué sectores hay interés, por ejemplo? ¿En qué sectores hay interés de invertir inmediatamente en el Perú? Lo que se observa, por ejemplo, es una discusión durante el gobierno del presidente Castillo sobre una planta de amonio, por ejemplo, el tema de la planta de urea, mejor dicho, asociado al tema de la petroquímica. Y en algún momento incluso se pensó, me acuerdo yo haber asumido el ministerio, y a las pocas semanas tuve que tomar la decisión de si hacíamos desde el lado del ministerio un proyecto para una planta de urea, ¿no? Porque se vendió la idea desde el lado del presidente Castillo de que era lo que había que hacer, que el Estado tenía que hacer una planta de urea. La verdad, nosotros hicimos el análisis y no había ningún argumento para que el Estado hiciera una planta de urea. Más bien, habían privados que ya tenían algún interés. Y lo que ha ido ocurriendo es que ese interés se ha ido ampliando.
Y ya tenemos 2 empresas que nos han visitado para trabajar todo el tema de la petroquímica del amonio y del amoníaco, como se llama, Okay. y luego de la urea, desde la lógica de lo que se llama el amoníaco verde o el hidrógeno, generándolo con hidrógeno verde. Estamos hablando de importantes inversiones, ¿sabes? No estamos hablando de inversiones de 10, 20 millones de dólares. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de inversiones de cientos de millones de dólares. ¿no? Y el Perú tiene ahí una ventaja importante competitiva a nivel mundial, es decir, tenemos niveles de radiación solar que de un lado para nosotros son malos, para los seres humanos, pero para efectos de generación eléctrica son espectaculares. O sea, solo basta ver en Arequipa la cantidad de termas que se alimentan de paneles solares, o sea, una cosa doméstica. Bueno, en Moquegua, Tacna, una parte de Puno, Arequipa, muy buena parte de Arequipa, e Ica algo también, hay factores de plantas solares muy buenos. Y lo mismo pasa también con el viento. ¿no? El viento en términos de, por ejemplo, la zona de Marcona, en el norte la zona de Malabrigo, Talara, también algunas zonas de Lambayeque, tienen niveles de vientos muy buenos que ayudan a, digamos, a desarrollar mucha energía renovable que se utiliza, es importantísima para el hidrógeno verde. O sea, el hidrógeno se produce hace muchos años, o sea, la electrólisis del hidrógeno, claro. Pero utilizando con tecnologías limpias, que son las renovables, podemos tener una industria del hidrógeno verde muy potente que nos ayude a que cuando el gas, digamos, ya no sea el factor más importante, el recurso energético más importante, pues podamos tener igual competitividad para nuestras industrias, ¿no? Eso a nivel macro, pero hace unos instantes hemos conversado con Daniel Hermosa, representante de las MIPES en nuestro país, y él nos ha dicho que es cierto, hay anuncios a nivel macro, pero a nivel de las MIPES, según Hermosa, se está avanzando muy poco. Ellos se sienten, señala, que están quebrando literalmente. A todas las MIPES en el país se encuentran en una situación prácticamente de quiebra. ¿Qué ayuda les está brindando el gobierno? Ahí hay, digamos, 2 intervenciones, las de corto plazo y las de mediano y largo plazo. En el nivel de corto plazo, una primera ayuda tiene que ver con los programas de compras estatales, particularmente lo que se llama el programa de compras a Mi Perú, ¿no? El gobierno lanzamos en el mes de febrero ya el primer paquete que tenía que ver básicamente con prendas de la Policía Nacional. Ese paquete digamos, tuvo unos problemas iniciales por, la verdad, cambio de personas asociado al cambio de gobierno. Y ya esto está relanzado. Hemos estado dialogando mucho con un grupo de dirigentes MIPES, digamos, bastante representativo. Y en ese sentido ya las fichas técnicas son, digamos, elaboradas por las entidades demandantes, en este caso por la policía, fueron ya concluidas en varios de los pedidos. Los expedientes ya fueron enviados y están ahorita justamente en el proceso de selección de proveedores. Así que esperamos que muy pronto tengamos ya el lanzamiento de los NECs asociados a prendas de vestir de la policía, ya convocando a las MIPES propiamente. Y ahí esperamos un primer impacto reactivador de un grupo de ellas. Estamos hablando más o menos 1.500 en total de ese paquete de compra. 1.500 empresas. Exactamente. ¿Cuánto se está invirtiendo ahí por parte del Estado? Son 176 millones de soles. Esto es gasto, no es inversión. Okay. Y adicionalmente eso, en el discurso de la presidenta se han agregado otros sectores, ¿no? Está el sector de defensa, con prendas de vestir para las Fuerzas Armadas, por alrededor de 215 millones de soles, también 200.000 kits para escolares de escuelas públicas, digamos con el Minedu, más o menos estamos hablando de 110 millones de soles. Luego está el MIDIS también con 48 millones de soles para lo que son utensilios de cocina, ollas y en general utensilios de cocina también. Y luego un monto pequeño del Ministerio de Vivienda de 3 millones que tiene que ver con módulos temporales. Todo ese paquete, incluido lo de la Policía Nacional al inicio de año, hace un paquete de 550 millones de soles. Y creo que ahí, digamos, tenemos un primer nivel de intervención y señalar el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, tuvo varios paquetes de decreto de urgencia
Hubo uno de 1.000 millones. La verdad no llegaron a 1.000 millones, fue un poco menos, fue 800 y algo, pero no fue en un año primero, fue casi 2 años. Porque eso es lo que mencionó también Daniel Hermosa. Fue un poquito más que eso, pero igual fue una medida, pero solo para tener claro, muchos de esos bienes se han entregado en el 2022 y 2023. De hecho, con el ministro Interior y el ministro de Inclusión Social hemos entregado todavía alguna de esas prendas hace poco. O sea, porque este es un proceso que ahí particularmente ha tardado un poco. O sea, hay que tener cuidado a veces en que, y yo coincido con el señor Hermosa, en que es importante no solo las cifras agregadas, sino pasar a concretarlo. Y sobre ese punto, ¿cómo acelerar todo este proceso, ministro? Porque, claro, se hacen anuncios, pero estos anuncios se cumplen, y usted lo ha dicho bien, ¿no? Después de 1 o 2 años, y esto termina afectando también a las MIPES. Vamos a conversar al respecto, por favor. Raúl Pérez Reyes Espejo, ministro de la Producción, está con nosotros aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, La Voz de todo el Perú. Con él y más, volvemos. Seguimos contigo aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, La Voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta mañana de hoy, domingo 30 de julio, y estamos conversando con el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo, sobre los anuncios del mensaje presidencial y hacia dónde se encamina nuestro país en esta etapa que todos queremos que realmente sea productiva. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo precisamente incentivar el consumo en nuestro país? Uno de los puntos que en este momento se encuentra en un nivel bastante más bajo si lo comparamos con otros años. Sí, pero permítame regresar un ratito antes de irnos al corte. Estábamos hablando del tema de compras, y ahí lo que hemos hecho es, y queremos marcar la diferencia respecto al gobierno anterior, también es el tema de acelerar los procesos, particularmente en lo que son las fichas técnicas y ya los procesos de compra de los núcleos ejecutores. Hemos ya relanzado el programa de compras hacia el Ministerio Interior, como le digo, estamos avanzando, y en los que estamos convocando, algunos ya tienen algunas fichas recientes. Como usted mencionó, efectivamente, durante el gobierno del presidente Vizcarra se hicieron compras alrededor de 850 millones de soles en año y medio más o menos, y ahí se han hecho ya algunas fichas técnicas que podríamos actualizar y así ayudarnos a reducir algunos tiempos. En el caso del Ministerio de Educación, las fichas son más antiguas, porque esto fue muchos años, pero afortunadamente no hay cambios técnicos muy importantes ahí. Un polo y una camisa para un estudiante no es muy distinta, ¿no? Entonces, así que creo que vamos a poder avanzar más rápido.